Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Saludos muy cordiales a Luis Amayoa por ponernos al tanto de las noticias a nivel nacional e internacional. También con esos importantes avances de Luis Ernesto Mendoza que nos dan a esta hora de la mañana. En este día, lunes 6 de noviembre de 2023. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y poder cumplir todas nuestras metas y objetivos de mantenerlos a ustedes bien informados. Así es que de ya queremos agradecerles como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Y sobre todo también queremos invitarlos a ustedes a que se mantengan pendientes de todo el estado del tiempo a esta hora de la mañana. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción para que pueda ponernos también en su momento la imagen satelital para poder conocer cuál es el estado atmosférico que está predominando en la zona centroamericana y particularmente de mucha influencia en nuestro país. Vamos a tener en una segunda parte del programa la opinión del director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, quien va a tener a bien darnos un balance de las actividades que han estado predominando en cuanto a las emergencias y sobre todo también a las atenciones que se han dado en los albergues a muchas familias que resultaron afectadas a raíz de las lluvias últimas que hemos tenido. Así es que vamos a tener a bien poder llevarles a ustedes todos los pormenores acerca de estas actividades que se han generado. Por esa razón queremos invitarlos a ustedes a que se mantengan pendientes de nuestra programación. Vamos a estar en el transcurso del día llevándoles a ustedes todos los pormenores. Bueno, esta mañana hemos querido dividir el programa como siempre en dos partes. La primera de ellas es precisamente hablar sobre un análisis político electoral con relación a lo que sucede hoy en día, luego que magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron el pasado viernes aprobar la inscripción del presidente de la República, Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, así como también la de la fórmula presidencial del partido FMLN, encabezada en este caso por el exdiputado Manuel Flores. De acuerdo a fuentes como lo conocimos en su momento, los magistrados acordaron inscribir a los candidatos a la vicepresidencia de la República de Nuevas Ideas, Félix Ulloa, y también al FMLN, Werner Marroquín. Está pendiente también las otras fórmulas presidenciales. Para este día se tiene previsto, por cierto, también varias organizaciones, varios partidos políticos llegar al Tribunal Supremo Electoral a solicitar la nulidad de dicha inscripción, algo que merece ser también atendido desde el punto de vista de lo que vamos a tener esta mañana acá en nuestros estudios. El ingeniero Jorge Ibacorta para hacer una lectura desde la experiencia, el bagaje político que él ha tenido con relación a cómo se encuentra la situación política electoral de nuestro país. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Ernesto, muy buenos días, siempre es un gusto estar con los televidentes. Gracias, le agradezco mucho. El propósito de tenerlo esta mañana acá con nosotros, ingeniero, es aprovechar la experiencia, la experticia que tiene para conocer, leer un poco lo que sucede en el país y particularmente con toda esta situación que se ha generado de cara ya a la formulación de inscripciones que ha dado paso al Tribunal Supremo Electoral el pasado viernes, ya con la inscripción de la fórmula presidencial oficial, también la del FMLN y el resto que faltan por hacérselo. ¿Cuál es la lectura que tiene con relación a lo que en el país está pasando? Bueno, la primera que uno puede tener es que, tal como se esperaba, anunciado eso desde antes, el señor Bukele se presentó con la documentación que exige la ley. Digo yo, supongo que ha sido así, ya que el tribunal ha expresado, entiendo que lo van a hacer formalmente en algún momento, de la inscripción de la candidatura del señor Bukele para la reelección. Allá se ha dicho antes por el mismo vicepresidente
que no debe, en algún momento lo escuché muy bien, decir no hablen de reelección, Sí. porque es inconstitucional. Este es un segundo mandato y está regulado por la Constitución, dijo. Yo he revisado la Constitución y he hablado y el segundo mandato no aparece por ningún lado, por lo menos tal vez Félix pudiera aclararnos en algún momento dónde está lo del segundo mandato, pero es interesante porque él dijo que era inconstitucional la reelección inmediata. Esta es una reelección inmediata porque toda esa discusión de decir, mire, ¿cuál es el periodo anterior? A ver, el periodo inmediato anterior es lo que dice formalmente. Y cuando uno va y trata de leer en un diccionario de la Real Academia Española, es claro que inmediato, anterior, es lo que está más cerca de o junto a. Sí. Y en este caso es lo que está más cerca y junto a al que pide la inscripción. Y quien pide la inscripción es el señor Bukele. Por consiguiente, lo inmediato anterior es al pedido del señor Bukele, y el inmediato anterior es precisamente la actual administración que finaliza entonces el otro año en junio. Por consiguiente, no hay ninguna duda, y esta discusión, que esa es la base, el 152, sí, el supuesto artículo escondido, siempre ha estado claro. Tan claro, Ernesto, es que durante el régimen del autoritarismo militar, a nadie de los militares, coroneles todos, se les ocurrió plantear la reelección. Si el último que planteó eso fue General Martínez, pero perdóneme, del 44, con Castaneda Castro, que pudo haber tenido al final, o en los golpes del 44, don Isidro Menéndez pudo haber pensado en la reelección, algunos de ellos, nunca. Y estamos hablando de una dictadura militar, de un régimen dictatorial militar. Por eso es que trasciende un poco esta mañana la conversación que nos lleva a comprender mejor lo que está sucediendo en el país desde ese punto de vista. Claro, la historia misma no refleja, digamos, acontecimientos de tal envergadura, a no ser ese recuerdo que se tiene con el general Martínez. Por eso, pero entonces, por eso digo que siempre ha estado, que no es una cosa rara que ahora se diga lo que es inconstitucional la reelección. Y tal como el papá del presidente, del señor Bukele, el papá lo expresa, dice, mire, a nadie se le ocurrió en la historia, después de Martínez, cambiar esto. Me refiero a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, ese hecho, alguien puede decir, no, pero es que ninguno de esos militares tuvo el atractivo popular o el respaldo popular. Yo recuerdo que Julio Rivera sí lo tuvo. Él instaló la representación proporcional en la Asamblea, él facilitó la inscripción de partidos políticos, por consiguiente, el modelo del sindicalismo y el seguro social, etcétera, una serie de medidas que lo hicieron sumamente atractivo. Todo el mundo recuerda que él andaba en la calle en moto, por su cuenta, solo, sin ninguna escolta. O sea, sí ha habido, pero nunca se le ocurrió, hasta que yo sepa, a Julio Rivera reelegirse. Entonces, insisto en esto porque este debate que se ha dado en el pasado, para mí ya estaba agotado, más que agotado, en el sentido de que es inconstitucional la reelección, y ahí hay 6 o 7 artículos que han mencionado los abogados especialistas de hay violación a ese. El último. Sin embargo, ya las cosas, digamos, la carne está tirada al asador. ¿Qué viene por delante? No, ahora para los partidos políticos. Es importante, Noel, decir una última cosa. El Código Electoral, en uno de sus artículos, un literal G, habla de que el que quiere ser candidato debe de jurar que no ha estado en el ejercicio
de la presidencia en el periodo inmediato anterior, 6 meses antes. El presidente ha estado más de 4 años. Supongo yo que a la hora de presentar la documentación al tribunal o el juramento o no, o lo hablaron o ha sido soslayado, pero bueno, no hay ninguna duda que ahí ha estado el presidente y sigue estando. ¿Qué sucede ahora? A mí lo que me preocupa es lo que viene después. Lo que sucede ahora es claro, las encuestas, como dice muy bien el doctor Picardo de la USB, mire, los números son los que hablan, son los números tontos, decía parafraseando al caso Clinton, en el entendido de que los resultados de las encuestas, sin excepción, le dan al presidente de la República un porcentaje importante que puede andar un poco arriba de los 50 y pareciera, en algunos casos, mucho más. Lo del 97 sí me parece que es pura propaganda, eso no existe eso. Pero definitivamente que los números indican eso. Pero no solo eso, Ernesto, si es que el problema es quién compite. Y ahí es donde yo sí señalo lo terrible. Con eso quiero cerrar esta parte. No hay ninguna duda que la oposición es responsable en buena parte de lo que va a suceder, porque el hecho de presentarse, creo que son 7 candidatos, 7 candidatos, es el absurdo más grande del mundo. Yo no sé qué diablos tienen en la cabeza los dirigentes políticos actuales de los partidos que son capaces de pensar en eso, a no ser que algunos cumplan el rol que jugaban algunos partidos en los tiempos de Somoza, que se llamaban, que todo el mundo les decía partidos zancudos, y que son parte del mismo proyecto de Somoza, y que lo financiaba. Puede ser que aquí sea eso. Siendo de manera pragmático, bueno, de hecho, el proceso de inscripción incluso también ya contempla el aval para la fórmula presidencial del FMLN, ¿no? Pero volvemos a los números. Si algo tienen las encuestas, el mayor rechazo de de la gente es precisamente el FMLN. Tiene más rechazo que Arena. De todos no se saca uno entonces a su criterio. Sí, entonces lo que trato de decir, los 6 que usted es que no le veo sentido, por muy agradable, amigo, lo que tú quieras que pueda hacer el señor Flores, que todo el mundo cariñosamente le decimos el Chino Flores. El Chino Flores, sí. Definitivamente sus posibilidades son tendientes a la baja, a cero. ¿Por qué? Por los resultados de la encuesta. Cuando se pregunta qué tiene lo positivo y de negativo, el porcentaje de negativo para el señor Flores y para su partido es muchísimo mayor que lo positivo. Es más, insisto, más que cualquier otro de los partidos. Y el resto les falta, se va a competir como tigre suelto contra burro amarrado. Porque el eje programático de esta campaña, ¿cuáles son o cuáles deben de ser? Se supone que ya tenemos resuelto parte de un problema que tenía que ver con la inseguridad que ha estado golpeando y mermando la economía en el país. Se ha resuelto en gran medida, ¿verdad? ¿Qué viene por delante? ¿Cuáles son los ejes programáticos que usted logra de alguna manera apuntalar y ver dentro de este nuevo escenario que se describe? Pues para mí debería de plantearse, bueno, para empezar, la gente no vota por planteamiento, la gente vota por emociones, y ese es el problema. Si usted tiene suficiente ¿cuál es la plata diferencia? Yo o siempre he querido recursos del Estado para hacer propaganda, siempre va. Mire usted, pues, hay un voto emocional. Es emocional, Ernesto, pero comprende usted, mire, no hemos estado viendo spot aquí en las semanas anteriores, pagados por sus impuestos y los míos, donde dice, mire, se ha logrado eliminar y usted puede andar en la calle, ya no está preso, pero dice, los opositores pretenden sacar a los mareros de la cárcel. Por Dios, ¿a qué opositores se refiere? Es elemento de campaña. ¿Pero por qué? Porque lo emotivo es eso. Yo escucho a la gente en la calle y todo el mundo dice, bueno, sí, mire, lo que sea y lo que puede ser malo, pero ya no hay maras. Y con el no hay maras, eso es suficiente para premiar al señor Bukele con la reelección. Ahora bien, ¿cuáles son los temas que deberían para mí estarse tocando? El tema es económico. Sí.
Así como dijo allá que Pizcardo, que los números eran las cosas tontos, aquí, igual que Clinton, el tema es económico. No hay ninguna duda que el costo de vida, que la falta de posibilidades de empleo, etcétera, definitivamente es el principal tema. Y tener en cuenta también otros dos que son clave, que es, bueno, sí, pero el Estado puede paliar, subsidiar estos casos, como el combustible, o como algunos alimentos, hoy con lo que se ha perdido de cientos de miles de quintales de alimentos, de frijoles, de maíz. No, porque el Estado está con tremendos problemas fiscales, de endeudamiento nacional, interno, porque no tiene acceso a financiamiento externo, y entonces, ¿cómo va a subsidiar? Tampoco puede hacer eso, al contrario, miren las notas, cómo dicen que le han ido quitando al presupuesto en algunos temas sustanciales, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con los alimentos. No sé si usted escuchó esta noticia, que va a haber una fusión entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, por lo menos a nivel de, eso es una de cosa, denuncia por ahí anda, que para el próximo año eso es viejo, eso no es de ahora. Eso es viejo. Sería una transformación de... Cuando se hablaba de la reforma de salud, allá en los tiempos de Arena. Sí, recuerdo que había hasta una serie de convulsión. Pero el punto que le quiero insistir es que el tema es económico. Y el segundo gran tema es el recuperar la situación de la democracia tal como se comenzó a construir después de los acuerdos de paz. Es decir, respetar el debido proceso, el Estado democrático de derecho, subrayo democrático, porque aquí se habla de Estado de Derecho. Si Estado de Derecho, Hitler tenía Estado de Derecho, Mussolini tenía Estado de Derecho, Chávez y Maduro tienen Estado de Derecho. El Estado de Derecho soy yo. Democrático de derecho, esos son otros 100 pesos. Eso se estaba construyendo y desgraciadamente la gente no aprecia algunos valores, buena parte por ignorancia, buena parte por insatisfacción a sus necesidades inmediatas. Creo que el daño que causaron las pandillas ha sido gigantesco y muchas veces no valoraron todo el impacto, y ahora lo estamos viendo porque cambia hasta la situación política del país, porque el resultado de lo que estamos viendo ahora, de la concentración de poder, de desaparecer a los municipios, de cambiar jueces, todo eso, jueces, cortes, fiscal, hacer todo eso, la gente dice, pero ¿y no era necesario eso para poder hacer lo de las maras? Para mi gusto no, pero lo que trato de decirles es que un tema es recuperar también la situación democrática y el camino democrático y educar a la gente en el sentido de los valores realmente de la democracia. Y se creo que lograr son los temas, y el último tema, como le decía, el tema fiscal. El fiscal, ya vamos a hablar un poco en detalle y la reactivación de la economía. El tema económico. Quisiera un poquito cerrar el ciclo de la actividad de los partidos políticos. Es decir, ¿no encaja o no ve usted que hay una articulación de la oposición frente a una realidad, digamos, electoral como tal? Pues ¿Por qué? hasta ahora Primero no. Porque los vemos hasta todos desarticulados. Hasta ahora no hay ningún... Por un lado tenemos a la fórmula de Arena, tenemos la de Nuestro Tiempo, tenemos la del Frente, tenemos y el resto que están ahí. Son 7 las que tenemos. Incluso algunas, como le digo, me parecen los zancudos de Somoza. En otros casos, creo que es un criterio equivocado de pensar de protagonismos individuales. No le veo sentido ninguno. Es decir, la gente en la calle, a mí lo que me dice, mire, es que no hay por quién votaron. La gente desconoce esos otros candidatos, su rol, y muy difícil en corto tiempo lo pueden hacer, darse a conocer, porque implica gastar, implica invertir, y todos los partidos de oposición tienen problemas económicos, principalmente porque el gobierno les va a dar a cuentagotas la deuda política, si es que se las da. A algunos todavía se las están debiendo. Y otros tienen toda una intencionalidad. Por eso le dije de tigre suelto y burro amarrado, o enterrado, como alguien me dijo, ni siquiera amarrado. Entonces, creo que
es difícil la competencia en una situación como esta, y la gente busca siempre, con toda razón, que haya una fuerza competitiva, sino qué sentido tiene. Entonces mucha gente ahí me dice, mire, no hay por quién votar. Yo espero que la gente se reflexione, pero que reflexionen primero los dirigentes de los partidos. Todavía tienen alguna posibilidad de buscar una candidatura única que realmente sea competitiva. ¿Y será ese a partir de lo que usted y yo y seguramente muchos sabemos, de que hay una realidad textual expresada en las encuestas que le dan cierta ventaja a la parte oficial en materia electoral? ¿Será ese el enfoque oportuno que los partidos políticos deben de ver? Le hago esta pregunta porque he escuchado y recojo del análisis de otros decir de que los partidos políticos deberían de enfocar sus baterías para buscar ganar la Asamblea Legislativa y no otro escenario. Es que, a ver, cuénteme un poquito, no sé si hay un poco de lógica. Su experticia me lleva a preguntarle eso, si no usted lo ve ese. No, por experiencia política le voy a decir otra cosa. ¿Sí? Una candidatura presidencial que realmente atraiga, que se muestre competitiva, ahora, donde el mismo día se va a elegir a diputados, evidentemente arrastraría diputados, porque si yo voto por una figura que me parece a mí un liderazgo fuerte, con punch para enfrentarse en esta situación en la que estamos, que ya la acabamos de describir en las crisis, de las 4 crisis que hay, sí, hombre, arrastraría también diputados. Bueno, es lo que va a hacer el señor Bukele de nuevo, así como en la elección anterior les dijo que necesitaba todos los diputados, hoy va a decir exactamente lo mismo, que para que las maras no vuelvan a salir necesita todos los diputados. Y le garantiza entonces que mucha gente se va a ver arrastrada de esa manera a la votación, como fue la última vez. Principalmente porque es evidente la tendencia, y esa es mi preocupación para el futuro, una tendencia a buscar la existencia de un partido único. Ya es partido hegemónico, sin ninguna duda. Entonces caminamos, y algunos lo señalan muy bien, que son síntomas de una dictadura. Y cuando miden lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua, hay como una receta de acciones: eliminar las instituciones democráticas que existan, tomarse por distintos mecanismos el Ejecutivo, está bien, el Legislativo, el Judicial, reformar la Constitución, porque en esto quiero señalar, a mí me parece que el objetivo futuro, con los resultados electorales que se pretende tener nuevas ideas, van a reformar la Constitución, la propuesta. A ver, pero eso depende un poco del resultado de estas elecciones. Y eliminarían el requisito ese que estorba para la reelección, y vamos a tener aquí reelección hasta que la población decida no hacerlo, por un lado. Porque tal como dice el padre del señor Bukele, el problema no son los que quieren hacer esto, sino aquellos que lo permiten hacer. Ok, y los partidos políticos, así a ojo de buen político de trayectoria como usted, ¿cree que logren crear ese balanza con esta nueva forma de administración que ha entrado el ejercicio político en el número de diputados y también gobiernos municipales? Recuérdese, Ernesto, que tanto el método... Son 60 los que vamos con diputados, ¿no? Recuérdese que el método ahora para establecer diputaciones y la concentración de alcaldías en solo 40 y tantos son para concentrar el poder, 50. Y muy difícilmente con ese método van a haber diputados de oposición. Directamente así lo llama usted. Sí, definitivamente me parece que la ruta está diseñada precisamente, insisto, para avanzar en partido único, porque partido hegemónico ya lo es, y lo más seguro es que se repita con este método. Muchos partidos incluso estarán en peligro de desaparecer, porque recuerde que si no tienen 50,000 votos o un diputado, difícilmente tendrían que desaparecer. Y tener un diputado en estas circunstancias es sumamente difícil, a no ser que, volviendo al tema de los zancudos,
haya coaliciones entre Nuevas Ideas y algunos de esos partidos en algunos departamentos o en algunas circunscripciones electorales para que tengan diputados. Uno por allá, otro por allá, y de esa manera salvarse como partido. Pero mi preocupación mayor en esto es lo que viene después. Después, porque es evidente la posibilidad de que el señor Bukele se reelija, inconstitucional o lo que usted quiera, pero se reelige, y lo que viene después, con ese sobrepoder en el legislativo, manteniendo la Corte y por consiguiente cualquier reelección de la Corte o del mismo Tribunal Supremo Electoral va a estar en manos de una absoluta y total mayoría en la Asamblea Legislativa. Fíjense que ese es el elemento que yo creo que subyace llevar un poco después de la lectura, de preguntarle, bueno, ¿cuáles son las apuestas que los partidos políticos tienen de cara a obtener el número de diputados? Porque de eso depende también la representación misma que va a tener dentro del Tribunal Supremo Electoral, que es el otro actor subsiguiente a futuro que jugará un papel tan importante como ahora está siendo, digamos, señalado, ¿no? Claro, para bien o para mal. Voy a hacer una pausa comercial, regreso un poco para que ampliemos esta parte. Vamos a, desde luego, como siempre, invitarles a ustedes a que nos acompañen. Son las 6:57. Recuerde, estamos a través de nuestra plataforma digital para que nos envíe sus comentarios, sus preguntas, para trasladarla a nuestro invitado de esta mañana, el ingeniero Jorge Villacorta, cuyo propósito es conocer desde la perspectiva de él, su experiencia, lo que en el país sucede a partir de todo este articulación de propuestas y formulaciones que se están dando en el contexto de cara a las próximas elecciones. Vamos a la pausa, 6:58. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, cuando son las 7 en punto. Quiero recordarles a ustedes que ahorra tiempo y dinero con Farmavalue, y por eso le invitamos a usted a que haga su pedido a través de su verdadera app del ahorro, ahora con la opción Yo Paso. Sus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis, así que desde ya le invitamos a que descargue, ya está disponible en iOS y Android, la aplicación de Farmavalue, con la cual puedes hacer tus pedidos inmediatos. Así es que también puedes hacerlo, y de esa manera tus medicamentos estarán a la vuelta de la esquina, así inmediatamente los 365 días del año. Ahorra tiempo y dinero con Farmavalue, tu farmacia del ahorro. Continuamos conversando con el ingeniero Jorge Villacorta en una lectura muy propicia en el contexto en el que el país se encuentra actualmente, a partir del trabajo y los enfoques o perspectivas que están planteando las fórmulas presidenciales de cara a los próximos comicios. Y hacíamos como punto de partida el énfasis de la importancia que tiene el trabajo de articulación o enfoque hacia la Asamblea Legislativa, no así a lo que ya estamos viendo como resultado de las encuestas que le dan ventaja muy fuerte y muy competitiva a la actual fórmula presidencial oficial. ¿Por qué razón diría yo que se ha dejado de lado el tema de la Asamblea Legislativa, con énfasis a ver también a tener el control de representación dentro del Tribunal Supremo Electoral los partidos políticos? Por una simple razón, Ernesto. Porque se cambia la forma de tener diputados. O sea que ya está perdido, hay que apagar la luz entonces aquí. Todo el mundo, creo que el hecho de pensar primero en este momento la Asamblea es la clave para el balance, ahí estamos claros todos. Pero cuando se cambia la regla del juego, entonces, ¿qué sentido tiene si vas a tener, insisto, de los 60 diputados, no sé, 55, 58 de un solo partido? ¿Por qué? Eso ve usted. Porque el arrastre que según las encuestas le da al señor Bukele, y él planteando que necesita otra vez todos los diputados posibles para que la oposición no saque a los mareros de la cárcel, con eso definitivamente mucha gente o no va a ir a votar, y por consiguiente los votos de Nuevas Ideas van a permitir una concentración de diputados en la Asamblea Legislativa. Y tenga en cuenta, insisto, el tema de los recursos.
Si es que para tener diputados también necesita capacidad de inversión, porque hay que promover ese candidato, hay que ir al terreno, no solo en lo electrónico, que es importante, pero para un diputado es también la presencia en el territorio. Y sin recursos, yo no estoy diciendo que no se apunte, lo que estoy diciendo es que la realidad me indica que por más que se apunte a diputados, el método de legislador no permite balance. Está diseñado para no permitir balance. Usted le da 55, para partidos le da 55 a la parte oficial. De los 60 estaríamos 5 espacios. Sí. Yo no veo. Ahora bien, en el tribunal, ahí sí es distinto porque es el primero, el segundo y el tercer partido más votado. O sea que aunque un partido tenga 70% de los votos, otro va a tener 5, el otro va a tener 10. Entonces, el que tenga 10 y el que tenga 5, me guste o no me guste, es segundo y tercero. Claro, ¿a quiénes se va a elegir? Las propuestas vienen precisamente de los partidos que han adquirido ese derecho para presentar candidatos, ternas. Ahí será responsabilidad de esos partidos. ¿Quiénes serán el segundo y el tercero? Esas son las cosas que se verán. Ahí insisto, hay formas, alguien puede decir, mire, según las encuestas, pareciera que Gana tiene eso. Habría que verlo, porque bueno, Gana es un aliado evidentemente del gobierno de Nuevas Ideas, lo mismo la Democracia Cristiana y el PCN. Pero, ¿y el resto de partidos? Estos son los que habría que ver hasta dónde quién cumple. Y insisto, el tema de recursos es clave. Ahí puede ser que tanto Arena, quizás más que el Frente, pudieran ser por lo menos uno de esos tres, el primero, el segundo, el segundo y el tercero, tal vez alguno de esos puede ser que por lo menos tuviese una presencia. Pero tenga en cuenta usted que los otros dos magistrados vienen de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y lo más seguro es que la Corte Suprema de Justicia, pues nombre personas que también respondan a la lealtad. No le ve mucho margen de diferencia para poder a la hora de entregarla. Ninguno. Ingeniero, recientemente tuvimos la visita del secretario del hemisferio, Brian Nicholson, ¿sí? Sí, correcto. Estuvo en el país. Mucha expectativa creó alrededor de algunos sectores, particularmente opositores al gobierno, pretendiendo creer que venía de alguna manera a cuestionar la forma, los métodos en los cuales se estaba llevando todo este proceso electoral y que llevó a la inscripción oficial de la fórmula presidencial actual, ¿no? Caso contrario fue decir que los salvadoreños son los que tienen la potestad de poder resolver sus problemas internos. ¿Cuál es la lectura que usted en su momento tiene ahora de esa, digamos, postura? Varias cosas. Uno, que tiene razón, es responsable de los salvadoreños. Que para él es Pilatos, sí. Algunos esperaban que era otra cosa, no. Tercero, es evidente que la administración Biden ha cambiado su política respecto a El Salvador y respecto también a otros países en América Latina. Si usted ve cuál era la declaración de la embajadora en aquel momento, cuando se habla de cambios y la reelección, el punto de vista de la embajadora fue muy firme. Decir que para los Estados Unidos el tema de la violación constitucional y la reelección era una situación preocupante, grave, ocupó un término diplomático muy fuerte. Ahora es distinto, este señor dice, bueno, mire, es cosa de ustedes, vean cómo salen. Pero, cuidado, si hay una insistencia en democracia. Así como hay una insistencia en que hay que enfrentar el tema de la migración, y eso es con desarrollo económico, también el respaldo gigantesco que se llega a dar en Guatemala al presidente Arévalo, al presidente electo Arévalo, y viene inmediatamente aquí e insiste en que la administración
norteamericana respalda y apoya la democracia y el debido proceso, si no me equivoco, explicó en el tema de la seguridad. Creo que hay un cambio evidente de la administración, pero manteniendo un poco el dedo encima de el subrayado de la democracia en el entendido de respeto, insisto, al Estado democrático de derecho y al sistema republicano de separación de poderes, que es la base de la democracia liberal como la conocemos. Ok, damos una pregunta. Buenos días, Ernesto. Saludos a tu invitado. ¿Existe, perdón, ingeniero, ¿existe mecanismo legal para abstenerse a votar? ¿Tuvo miedo el magistrado Olivo de votar en contra? Esto relacionado con la inscripción. Sí, un magistrado puede abstenerse como lo hizo el señor Olivo, y otros pudieron votar en contra. Pero toda la argumentación de los actuales magistrados, con excepción de Olivo, es que tienen una resolución de la Sala Constitucional y que como jueces están obligados a cumplirla. Ese es el argumento. ¿Por qué? Porque alguien dice, bueno, pero ¿y no existe un método en que un juez, al tener una determinada orden, solución, resolución, que la considere inconstitucional, simplemente por el famoso control difuso, creo que le dicen los abogados a eso, puede decir no la aplico? ¿Y por qué estos señores no lo pueden hacer? Pues por una simple razón. En la Ley de Procedimientos Constitucionales hay un artículo que deja claro que los jueces pueden hacer eso siempre y cuando la resolución que se cuestiona no venga de la misma sala. Y en este caso, la resolución cuestionada precisamente viene de la Sala Constitucional, que le ordena al tribunal, en la práctica, es inscribir la candidatura, diciendo que es para la candidatura, no para la presidencia, porque la presidencia es responsabilidad de los salvadoreños que votan por él, pero sí para la candidatura, que es una jugada basándose, como digo, en interpretar lo de inmediato. ¿Cuál es la diferencia entre la postura de él y el resto de los magistrados, desde el punto de vista de lectura interpretativa, o es temor en algún momento, como en algún una mezcolanza de todo debate se dijo? Ahora recuérdese que hay de todo un poco. Hay un decreto que obviamente castiga a quien en su momento se opusiera a la... Pues sí, porque si usted se niega cárcel, ¿no?, a una resolución de la sala siendo juez, pues van a acusar de desacato. De desacato. Y le hacen un antejuicio. Ok, tengo otra pregunta ahí. El antejuicio aquí se iría en media hora, ¿verdad? La asamblea te lo aprobaría hoy y una media hora después lo estarían sacando. Hay más preguntas del público. Ahí está nuestro equipo colocándonos aquí está. El hecho de participar la oposición en esta contienda no es legitimar la candidatura del actual presidente. Hablamos de la oposición, lo que usted decía. No, porque simplemente es necesaria la participación. Si se cree en democracia, debe de participarse. Y el punto es cómo hacer para que la población entienda la necesidad de mantener, como usted muy bien lo ha dicho, un balance en la Asamblea Legislativa y no el poder absoluto al Ejecutivo. Pero la gente tendría que entender eso. Lo que pasa es que hay un enorme porcentaje de la población ahora que ya no le ve sentido y valora ni la democracia representativa que tenemos a través de la representación proporcional, es más, ni en la Constitución. Hay gente que dice, mire, si violan la Constitución, ¿y en qué me afecta a mí? En la barriga o en la bolsa, ¿en qué me afecta? En nada. Por consiguiente, que vean qué hacen con la bendita Constitución. Entonces, cuando se piensa de esa manera, simplemente la responsabilidad que se adquiere es para tus hijos y para tus nietos. ¿Qué tipo de régimen le vas a dejar? ¿Le vas a dejar entonces una dictadura? Pues hombre, Ernesto, a mí me pareció interesante que el día que el señor Bukele llegó a presentar su documentación para inscribirse,
parte de la barra felicitaba al dictador y viva el dictador. O sea, hasta en eso hay toda una situación que no es nueva. Yo recuerdo a mucha gente decir, se necesita un general Martínez otra vez aquí, una dictadura de ese tipo. Okay. Bueno, allá veremos después cuáles van a ser lo que se va a cosechar de esa ruta. Remarcar un poco, esta pregunta ya se la había hecho, ingeniero, pero vamos a remarcarla. ¿La posición del subsecretario es un aval a la candidatura del presidente Bukele? No. Cuando dijo... Es que no es que la avale, dice responsabilidad de ustedes. Tal como lo dice, insisto, el padre del señor Bukele, que dice la responsabilidad no es de quien lo propone, sino de aquellos que votan o lo permiten hacer. Entonces, el señor ha dicho muy bien, es responsabilidad de ustedes, pero al mismo tiempo dice que están a favor e impulsan y van a respaldar la democracia y el desarrollo económico para evitar la famosa migración, que es lo que les interesa. Yo creo de que es clara el mensaje que deja que hay un cambio de política respecto al pasado inmediato. Sí, insisto, la embajadora anterior dijo otra cosa en el momento que se habló de reelección. A ver, a propósito, el día de ayer, para conocimiento de nuestro público, concluyó el proceso de otorgamiento de el DUI, ¿verdad?, para el voto en el exterior. Ayer venció, era la fecha límite para renovar la obtención del nuevo DUI para poder votar en las próximas elecciones. También un hecho que trasciende un poco remarcar el resultado de lo que podemos tener en las próximas elecciones. Hubo mucho llamado, por cierto, el día de ayer activo para poder decir, saquen porque hasta este es el último día, ¿no? Claro, el voto en el exterior. Era el último día. Yo, honestamente, por la experiencia de otros países, y la nuestra también, porque aquí como que nunca, hay gente que no se da cuenta que como que si fuera primera vez que haber voto en el exterior. No, si hay una ley de voto en el exterior que fue derogada porque se votó por presidente. Sí, ahora será Eso diferente, los mecanismos ahora serán un poquito diferentes. Un poco más, evidentemente mayores posibilidades, extremas incluso, porque vas a votar con un pasaporte vencido. Es decir, y electrónicamente también, pero a pesar de eso, las experiencias similares como en México, con beneficios parecidos, el número de personas que vota es bastante mínimo. Yo creo que aquí vamos a tener votos bastante caros desde el exterior, porque eso nos va a costar, no me equivoco, más de 30 millones de dólares. ¿Y le ve algo suculento al discurso, de campaña que estén ofreciendo las fórmulas presidenciales, o están más entretenidos en querer? Es que no hay nada de eso. No lo ve. Ernesto, no ve nada en esencia. No hay nada. ¿Cuál es lo que dice en la campaña? Sí, por eso le preguntaba. Dice que los partidos políticos se equivocaron de camino. Olvidaron que el pueblo es el quien les da el poder y quita. Se enfocan en ellos y no en conquistar a la población. Esto tiene que ver. Totalmente. Esto tiene que ver con la pregunta que le hacía. Mire qué coincidencia, es lo que le estoy diciendo yo. Si hay una responsabilidad enorme de los dirigentes de los partidos de oposición. ¿Qué espera usted como ciudadano escuchar de la oposición, por ejemplo? Voy a hacer un ejercicio. Sí, pero como ciudadano le digo, no hay en este momento ningún elemento de campaña de estos partidos de oposición que tenga un mínimo de atractivo. No decir ninguno, porque no están diciendo nada. Además, lo que la gente ve son 7 candidatos para enfrentarse al señor Bukele con los resultados de números que dice muy bien la Universidad Francisco Gavidia. Entonces pareciera totalmente absurdo. No tiene ningún atractivo, se vuelve absurdo. Peor aún si me dicen, mire, tampoco tienen recursos y tampoco el gobierno seguramente le va a dar a cuentagotas la deuda política. Entonces, ese es el panorama real, a no ser que cambiaran pronto y reflexionaran y convirtieran una sola candidatura con lo que hay, porque perdónenme, para enfrentarse a esto implicaría un candidato con punch, con fuerza, que enfrentara y que hiciera, no propuesta sí, pero
que llegara al tema emotivo, que es lo que hace que la gente vote. Ahora, el tema muy particular es hacia dónde y cuáles van a ser los resultados a partir de lo que puedan ofrecer. ¿Qué pueden ofrecer? Pregunta un televidente acá. Eso es lo que le estoy diciendo. Para mí se va a establecer ya la concentración de poder tanto en el legislativo, el ejecutivo va a consolidar esto y la reforma a la Constitución va a ser el cierre de este proceso transitorio hacia un mecanismo prácticamente de dictadura en el sentido de reelección permanente como en Nicaragua y como en Venezuela. Eso es lo que estoy viendo por la forma en que se ha presentado en algunos momentos verbalmente o no por escrito, porque lo desconozco, la reforma planteada por el actual vicepresidente de la República. ¿Cuál es el futuro que usted, pregunta acá un televidente, que puede ver del rol de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Los actuales ya terminaron, simplemente van tienen la obligación de por lo menos que el proceso electoral culmine bien, como han culminado todos los anteriores, es decir, que no haya fraude. No es necesario para el señor Bukele hacer ningún tipo de fraude, no tiene ningún sentido por los resultados que se avisoran como resultado de las encuestas. ¿Qué sentido tiene? Además, el voto nacional es muy difícil hacer aquí fraude, porque el fraude aquí en El Salvador con nuestro sistema se hace en la Junta Electoral, allí en la JRB, ahí es donde se realiza eso. Creo que es muy difícil hacer eso. En el voto en el exterior no sabemos, porque todavía no tenemos claro totalmente los seguros que la empresa contratada le ponga para evitar doble votación, con eso de tener DUI vencidos y pasaportes vencidos y voto directamente electrónico un mes antes. Hay una serie de elementos que no tenemos claros, insisto, cuáles van a ser los seguros, ni la auditoría. ¿Cuál es la expectativa suya para el cierre concluyente de nuestro análisis? La expectativa es muy simple. El presidente va a ser reelegido, va a tener una gigantesca, igual que ahora, mayoría con la Asamblea Legislativa. La Corte va a estar siempre supeditada a la voluntad precisamente de esa Asamblea y del Ejecutivo, y la reforma constitucional que van a hacer va a cerrar este periodo para instaurar unos mecanismos que los mismos están aplaudiendo ahí cuando llegan al tribunal, facilitando y favoreciendo la dictadura. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido abrir el lunes desde su perspectiva y conocimiento y experticia sobre lo que en el país ocurre y particularmente en este escenario. Gracias por habernos acompañado. La única forma es que razonaran los partidos de oposición e hicieran una sola candidatura. De algo serviría. ¿Y eso cree que pase o es utópico? No, pueden hacerlo si renuncian. En algún momento se le preguntan, mañana creo que voy a estar con Luis Parada en este mismo programa. Lo pueden hacerlo. No es imposible. Veremos si tienen la madurez política suficiente. Interesante, gracias, le agradezco muchísimo. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del plan de emergencia que impulsó el gobierno para poder tener desde luego los resultados que de acuerdo a las cifras se establecen fueron muy oportunos para atender la emergencia reciente de la tormenta Pilar. Así es que desde ya acompáñenos, vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, muchísimas gracias a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información y sobre todo también por ponernos al tanto de cómo está la situación, obviamente de lluvia que todavía sigue predominando sobre nuestro territorio. Con nosotros acá
el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, director. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos pues trasladarle al pueblo salvadoreño el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil. A ver, en materia complementaria, porque entiendo de que si bien es cierto, Pilar ya nos dejó, pero Sí, ha dejado un poquito de secuelas y también la experiencia, y por consecuencia también no hemos cerrado el ciclo de lluvias todavía, ¿no? Realmente no hemos cerrado. Estamos en la fase de transición y así lo ha explicado el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Observatorio de Amenazas. Estamos en la fase de transición de la época húmeda a la época seca. Podríamos seguir teniendo algunas tormentas que son propias de la época, tal vez no con intensidades tan abundantes en cuanto a pluviometría se refiere o a la cantidad de lluvia que se precipita se refiere, pero sí, obviamente vamos a seguir teniendo. Hay un par de disturbios en la cuenca atlántica a lo que se les está prestando la atención. De hecho, las lluvias que hemos tenido durante la noche justamente tienen que ver con una baja presión que inicialmente estaba estacionada digamos, en la zona del Caribe, entre Costa Rica y Nicaragua, ha entrado a terreno, nos ha dejado un poquito de lluvia. Así es que indudablemente vamos a seguir teniendo algunas tormentas. Yo creería que en el lapso de las siguientes 2 semanas, indudablemente, pues va a ir reduciéndose gradualmente la cantidad de precipitaciones y de tormentas, si acaso llegan a tormentas, pues entonces la moraleja es, o la conclusión de esto es estar muy atentos a lo que está sucediendo, ¿verdad? En cuanto a Pilar, definitivamente ya se alejó muchísimo de la costa. Creo que ahora mismo ya ni siquiera está en el mapa en el mapa de monitoreo, ¿verdad? Pero sí es importante decir que nos dejó lluvias, tuvimos algunas situaciones de leves a críticas en algunas zonas del país, específicamente en la zona paracentral y la zona oriental, ¿verdad? Así es que en algún momento llegamos a tener también personas albergadas, así es que ha habido mucho trabajo en materia de respuesta. Creo que es necesario recordarle a la población que estas son las cosas por las que todo el sistema trabaja, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de ver, digamos, la actitud preventiva más que paliativa en su momento. Y eso creo que eso ha sido una de las grandes fortalezas que ha habido. Destacar que el trabajo de la prevención que se desarrolló para poder atender esa y cualquier otra emergencia siempre es muy positivo. Definitivamente, Ernesto, y yo creo que este es un gobierno que justamente ha demostrado que adelantarse a los hechos resuelve problemas y problemas críticos. Yo creo que uno de los... fíjese que hace muchos años me decía un profesor que obviamente pues muy ducho en la materia de reducción de riesgos y atención de emergencias y desastres, me decía: 4 cosas se necesitan para gestionar, porque al final esta es una gestión, ¿verdad? 4 cosas se necesitan para gestionar una emergencia. Número 1, tener un sistema de alerta temprana que nos permita monitorear de forma muy precisa la evolución de un evento, ¿verdad? Eso es clave. Y de hecho, justamente, durante 5 años, las Naciones Unidas ha declarado como estrategia nacional sistemas de alerta temprana para todos, ¿verdad? Es decir, que la alerta sea asequible, es decir, que nos llegue a todos, que la alerta sea precisa, que realmente permita a las personas justamente alertarse. Número 2, me decía este profesor, tener la capacidad o la listeza operacional para poder responderle a las personas en el momento que se necesita. Yo creo que hemos demostrado por demás que, por ejemplo, y es muy importante felicitar ahora mismo a todos los delegados de Protección Civil en el nivel territorial, regional y departamental y municipal. Tener los planes específicos de trabajo y sumarle a esto un elemento tan importante como, por ejemplo, el hecho de tener albergues ya preequipados, nos ha permitido no solamente ir 100 pasos adelante en tema de respuesta, Ernesto, sino
brindarle las condiciones necesarias a las personas. Número 3, me decía él, el tema de los albergues. O sea, no basta evacuar tempranamente. Evacuar tempranamente es una acción de todas las que deberían suceder en la gestión de una emergencia para no tener personas ni fallecidas ni lesionadas. Obviamente sabemos que daños a la propiedad siempre van a tener. ¿Qué nos pasó qué pasó con la madre y el hijo en el oriente del país? Lamentablemente perdimos. Sí, lamentablemente, Ernesto, no tengo otra forma de decirlo, no tengo otra. Creo que fue un exceso de confianza, por no decirlo de otra forma. A veces eso traiciona, ¿no? Exactamente. Nos sentimos muy confianzudos. Nos sentimos... Y curioso, fíjese, nos sentimos muy apegados y muy queridos a nuestras cosas y a veces terminan dando. Y por otro lado también, o sea, yo siempre he dicho que me parece curioso cada vez que sucede algo así, sobre todo en la zona rural donde las personas conocen el comportamiento de las quebradas. Yo lo he venido diciendo, realmente me resulta complicado pensar qué tan urgente debe ser lo que una persona está haciendo para aventurarse a cruzar un río que a simple vista se nota que está crecido. Estoy de acuerdo, por ejemplo, bueno, la otra persona que lamentablemente falleció, este señor era un pescador, él andaba pescando y una repunta, como comúnmente le llamamos, lo sorprendió. En este caso, pues bueno, es un hecho lamentable también, pero en el caso de la madre y el hijo, realmente los informes que tenemos, ellos murieron en un río que se llama Anamorós, justamente en el municipio de Anamorós, en La Unión. Sí. San Antonio se llama el río, perdón. Entonces, lo que pasó es pues que se aventuraron a cruzar el río, fueron arrastrados. Personas de la comunidad, lugareños, lograron rescatar al niño. Infortunadamente no se logró rescatar a la señora, ¿verdad? Luego también, siempre en La Unión, le cuento que murió otra persona. Esto fue en Nueva Esparta, fue arrastrado por una corriente. Esta es del caserío Upire, perdón. Igual, ¿verdad? Creo yo que definitivamente ha sido exceso de confianza. Creer que no, o sea, no está muy crecida, no. Hay que recordar que a veces, por el caudal que tienen las quebradas, llegan o adquieren una capacidad de arrastre muy considerable. O sea, entonces, esa confianza a veces se traiciona cuando creemos que el agua está pachito y no está lloviendo en la zona, pero sabemos que en la parte de arriba, perdón el término seguro, elocuente, sabemos que ya está cayendo un gran chaparrón de agua, y, ¿no? Y que cuando viene a aparecer de inmediato. Y pasa tal cual usted lo ha dicho, Ernesto. Pasa tal cual usted lo ha dicho. En cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Lo que hay que recordar es que muchas de las quebradas, a veces, y de hecho hay un término que hace referencia a estos, digamos, drenajes de cuencas altas como quebradas de invierno. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente son quebradas que en la época seca incluso llegan al límite más crítico en cuanto a caudal se refiere, como dicen en buen salvadoreño, si solamente es un hilito de agua. Estas quebradas en la mayoría de los casos son colectores de las cuencas altas de diferentes ríos. Por ejemplo, tenemos el río, vea usted por ejemplo el río Lempa. O sea, Convergencia es la que todavía exactamente. Vea usted por ejemplo la cuenca del río Lempa, es tan grande, pero tan grande, que abarca una buena porción de Honduras, una buena porción de Guatemala y toda la zona norte nuestra, ¿verdad? Entonces hay quebradas que son colectores, tienden a llenarse y obviamente ahí pues la capacidad de arrastre que alcanzan es muy importante. El presidente estuvo al frente de todas las tareas, incluso entiendo que tuvo que regresar de un compromiso familiar que tenía en el extranjero. Efectivamente, él siempre ha estado muy al tanto. Pues yo creo que el hecho de tener un decreto un estado de emergencia que justamente fue promovido por él y el señor presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, nos ha permitido ir 100 pasos adelante, ¿verdad? Tener los recursos, Ernesto, cuando se necesitan para poder responderle a las personas es el elemento clave para poder gestionar adecuadamente una emergencia. Yo le decía 4 cosas: evacuar tempranamente, albergar tempranamente, proveer asistencia humanitaria, es decir,
que tengan abrigo, que tengan comida, que tengan agua y agua segura, ¿verdad? Agua limpia, agua y en la cantidad necesaria. De hecho, hay una carta humanitaria y las normas esferas que dicen que solo en tema de agua, Ernesto, una persona debería tener aproximadamente 15 litros por día, que le van a servir para ingerir, para lavar su ropa, para manufacturar sus alimentos. Obviamente, aquí nosotros también hemos ido mucho más allá de eso, porque la alimentación que se le ha estado sirviendo a las personas albergadas no solamente ha sido alimentación segura, sino que basada en las necesidades de calorías por día, es comida caliente. Entonces, el estado de emergencia al final, que justamente fue decretado por el señor presidente Nayib Bukele, avalado, o mejor dicho, ratificado por la Asamblea Legislativa, nos ha permitido ir muy adelante con la respuesta, tener los recursos necesarios. Así es que concretamente sí, el señor presidente ha estado al frente de toda la emergencia básicamente, ¿verdad? Ok, en materia de cifras, ¿cuánto podemos tener una tabulación de resultados? Sí, por supuesto. ¿Hay todavía familias albergadas? Todavía tenemos... Cuéntenos un poquito el término. Con mucho gusto. Tenemos, bueno, al final le cuento que fueron un total de 55 deslizamientos. El más crítico que podríamos mencionar es el que obstruyó la carretera panorámica en el municipio de San Miguel Tepezontes. Básicamente estuvo obstruida totalmente la carretera, ¿verdad? Pero gracias a, al trabajo que se ha hecho con la Dirección de Obras Municipales, el FOVIAL, el Ministerio de Obras Públicas, comisiones municipales, en el término de 24 horas teníamos ya conectividad vial restaurada en esa zona. Fueron un total de 29 viviendas inundadas, 2 en San Miguel, 8 en La Paz, 5 en Santa Ana. Fueron 40 viviendas con daños críticos. De hecho, muchas de las personas que todavía están albergadas, justamente se albergaron porque un árbol cayó sobre su vivienda y se las destruyó, ¿verdad? El albergue que tenemos activo es el albergue de Comudes en Panchimalco, son 6 familias, 17 personas. En algún momento llegamos a tener 15 albergues, un promedio de 600 personas. 600 personas, obviamente y hay una característica bien importante que ahora me gustaría comentarle y a la población, a los amigos televidentes. Sale el sol, Ernesto, y las personas quieren regresar ya a su casa. Sí, y no es así. Pues sí, nosotros les decimos, miren, hay que hacer una evaluación de daños, los taludes están húmedos, sobre todo nos preocupa en aquellos casos que las viviendas están cerca de taludes. Hay que recordar con mucha pena el caso de Huizúcar el año pasado, ¿verdad? Donde una familia completa fue soterrada. Entonces, siempre les decimos, miren, permítanos llegar a la zona, hacer la evaluación de daños, establecer, como decimos en términos técnicos, ponderar el riesgo. 1, 2 días más que se quede en el albergue, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Para nosotros es gratificante poder apoyarle. Yo creo que también vale la pena mencionar el trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Albergues del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, toda la Comisión Técnica Sectorial de Albergue. Nuestro concepto operativo, Ernesto, que permite ejecutar funciones para la respuesta, se basa en 8 sectores o 8 comisiones técnicas sectoriales. Una que hay una buena articulación, entonces. Exactamente. Parte de la efectividad que se puede tener a la hora de atender una emergencia es la buena articulación. La buena articulación y más que eso también yo diría el respeto a las competencias institucionales, ¿verdad? En un albergue, por ejemplo, no solamente se activa la dirección de albergues, se activa policía por la seguridad, se activa el Ministerio de Salud, porque hay que seguirle atendiendo a las personas, restablecer en el corto plazo los planes regulares de salud y todo eso. Así es que ha sido un trabajo muy importante con toda esta gente, ¿verdad? Ahora, veamos un poco en el caso muy en particular estamos claros que las personas que fallecieron fue producto de la misma
digamos, como el exacerbo de confianza. Exactamente, sí. Y no precisamente porque estaban en una situación inminentemente de peligro. Realmente no, Ernesto. Realmente fue un hecho lamentable y sí, yo insisto, fue exceso de confianza. A veces creer que o tener demasiada confianza en nuestras capacidades nos puede llevar a tener situaciones críticas. Me están como pidiendo datos Sí. Exactamente de... Sí, por supuesto. Tenemos, como le decía, 55 deslizamientos, 179 árboles que se cayeron, algunos de gran envergadura, que obstruyeron temporalmente las carreteras, dañaron algunas viviendas, hay que decirlo. Tuvimos 4 muros colapsados, que justamente tiene que ver también con el dato de las viviendas dañadas. 3 ríos que se desbordaron, 2 en La Paz, 1 en Cabañas. Hay que decir algo muy importante sobre esto, Ernesto, y que los ríos realmente sí se desbordaron, fueron desbordes, digamos, muy rápidos, ¿no? O sea, no dañaron no hubo daños significativos, sin embargo, al menos en viviendas, sí en cultivos, donde ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo las evaluaciones respectivas. 3 personas fallecidas, ese fue el total. 3 personas, un señor que fue arrastrado en Nueva Esparta, la señora que lamentablemente pues fue arrastrada junto al niño. Afortunadamente el menor de edad se pudo rescatar, y la persona que andaba pescando cerca del embalse de 15 de septiembre fue sorprendido por una repunta y lamentablemente pues falleció, ¿verdad? Hoy por hoy, durante, digamos, si hablamos del tema de albergues, durante el paso de la tormenta, llegamos a albergar un promedio de 263 familias, esto hace un total de 714 personas, estuvieron en 24 albergues ellos que se habilitaron, de los 115 que teníamos dispuestos, ¿verdad? O están dispuestos para atender a las personas en caso de que surja la necesidad de evacuarlo. El único que nos ha quedado activo ahora mismo es el albergue, es en San Salvador, el albergue de Comudes en Panchimalco, que como ya le comentaba, tenemos 6 familias, 17 personas. Los albergues pues son 115 los que están preparados, con una capacidad de llegar a albergar hasta 10,000 personas, básicamente en los 14 departamentos. Y en cuanto a esto, me gustaría denotar que todos estos albergues, Ernesto, están ubicados, están, digamos, dispuestos en zonas que desde que hicimos el plan invierno 2023 se catalogaron o se ponderaron como zonas críticas de riesgo por inundación, por movimientos de ladera, incluso por inundaciones urbanas. Hay que recordar que, por ejemplo, la zona baja de San Salvador es una zona crítica, ¿verdad? De inundaciones. Mi pregunta, un poco en énfasis, es también que el grado de atención de los albergues no solo implica llevarlos y dejarlos pernoctar, sino que también darles la asistencia oportuna de comida, ropa, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pausa y regresar un poquito para que ampliemos en detalle estos otros datos, que es importante hacer una evaluación de cómo fue atendida la emergencia, pero más que eso también, qué experiencia nos deja este tipo de situación, por no volverlas a repetir, ¿no? Así es que vamos a la pausa, vamos y regresamos con más 7:46 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que la experiencia que nos puede dejar un fenómeno de la cual obviamente estamos muy acostumbrados, especialmente en la época de invierno, ya para el cierre, la presentación de fenómenos como la tormenta Pilar, que gracias a Dios no trascendió a mayor, aunque se tenía previsto que podía tener grandes afectaciones, nos dejan experiencias importantes que si las olvidamos estamos condenados a volver a repetirla. Por eso hemos hecho una muy buena, digamos, lectura de cuáles han sido las acciones que se han cometido. Creo que al final fueron 2 o 3 personas que es lamentable que fallecieron producto de esto, pero se tenía previsto más. Pero hay un tema de atención de lo que queda hoy en el caso de los albergues, por ejemplo, que no solo se trata de llevarlos y dejarlos ahí para pernoctarnos. Definitivamente que no, Ernesto. De hecho,
Por eso decía yo que no basta tener un sistema de alerta temprana que nos permita evacuar tempranamente a las personas. Yo creo que más allá de eso hay que pensar qué pasa, o sea, cómo se atiende a las personas o cómo definitivamente consideramos nosotros la asistencia humanitaria, que tiene que ver no solamente con sacarlos, sino hay que pensar que las personas se alimentan, que necesitan abrigo. Muchos de ellos, si bien es cierto, llevan sus cosas, llevan su ropa, algunos de ellos no lo llevan. Entonces hay que pensar en darles abrigo, hay que pensar en darles un lugar digno para que ellos puedan subsistir mientras pasa la fase crítica del evento. Por eso es que ahora mismo los albergues no solamente incluyen la infraestructura como tal, que debe tener la cantidad de duchas, la cantidad de baños, la provisión constante de agua para atender las necesidades fisiológicas de las personas, sino que también nos hemos ocupado de que estos albergues tengan lo necesario para que las personas puedan descansar dignamente. Si algo en este país no debe pasar nuevamente, Ernesto, es ver personas durmiendo en el suelo. Eso es totalmente antiético, humanitariamente hablando, no es correcto, no encuentro el término adecuado para decirlo, simplemente que no es correcto sacar una persona de una situación de riesgo para ponerla bajo otro riesgo, porque al final, ¿qué es lo que pasa? O qué es lo que pasaba en años anteriores o administraciones anteriores. Personas durmiendo en el suelo, suelos húmedos, niños que terminaban con neumonía. Bueno, casos críticos, Ernesto, como hasta niñas abusadas en algunos albergues. Eso bajo ninguna circunstancia debe suceder, o sea, no es correcto, no se le puede llamar a eso asistencia humanitaria. Creo que eso está superado, insisto, los créditos indudablemente son de la Dirección de Albergues, quienes han desarrollado un trabajo muy, pero muy importante. Han podido demostrar que cuando se tienen los recursos y se utilizan de forma adecuada, se le puede a una persona evacuar tempranamente, insisto, llevarlo a un lugar donde va a dormir en una cama, no en el suelo, se le va a dar su alimentación, se le va a dar abrigo, se le va a atender sanitariamente hablando, es decir, hay que pensar que niños hay que protegerlos, hay que buscar la forma que no vayan a salir con una neumonía, digamos, enfermedades del corredor epidemiológico nuestro que suelen exacerbarse, o del corredor endémico nuestro, que suelen exacerbarse cuando tenemos un evento como una tormenta tropical o en el mejor de los casos, pues una depresión tropical. De forma, de verdad le digo pues con mucha satisfacción le puedo decir hoy por hoy los albergues de El Salvador creo que son un ejemplo. El mismo equipo humanitario de país en el que confluimos diferentes agencias que tienen que ver con la asistencia humanitaria han reconocido que tener eso de forma adelantada ha permitido resolver satisfactoriamente las necesidades de las personas. Ahora, se les entrega también dotación de alimentos, ¿no? Definitivamente. En eso justamente estamos ahora, porque hay que decir algo también, Ernesto. ¿Y cuándo regresan estas personas? ¿Se puede Algunos ya regresaron. La mayoría ya regresaron. El albergue que está habilitado ahora mismo, solo es uno. Eso está en Panchimalco. Pero hay que decir algo también, porque infortunadamente, cuando tenemos un evento como la tormenta Pilar o el año pasado con la tormenta Julia, siempre hay secuelas, Ernesto. Sí. O sea, paró de llover y eso no significa que ya los problemas se acabaron, de ninguna manera. Hay que pensar y nosotros en la juerga emergencista, esto se llama seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Asegurarse que las personas que perdieron sus cultivos, hay que recordar que en el país la mayoría de personas en la zona rural cultivan por dos cosas: para consumo diario, o para su consumo, mejor dicho, cultivan para asegurarse el consumo de granos básicos por lo menos de aquí hasta que vuelva a haber elotes el otro año, ¿verdad? O que vuelva a haber maíz el otro año. Entonces, esa es la primera de las razones por las que cultivan. La segunda de las razones para comerciar, ¿verdad? Y hacerse de algún dinero.
¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que hoy perdieron su cosecha? Si bien es cierto, el maíz ya estaba doblado. ¿Y es un 13% o cuánto es lo que se ha perdido? Porque estaba viendo ciertas cifras que estaban dando gremiales agrícolas. Inicialmente es el 13%, ¿verdad? Pero hay que recordar, y ese es otro detalle bien importante, las evaluaciones no son únicas. Las evaluaciones de daños no son únicas, Ernesto. Por eso es que nosotros preferimos hablar de daños y pérdidas. ¿Por qué? Los daños son los que vemos ahora mismo, ¿verdad? Pero hay que pensar en las pérdidas que pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, vuelvo al caso del campesino que siembra para su consumo, para su familia, pero también siembra para comerciar. Este señor no solamente va a tener pérdidas de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Lo que pudo haber negociado de aquí en 3, 4, 5, 6 meses, no va más. Entonces hay que pensar en la seguridad alimentaria de las personas. Justamente por eso es que ahora se les está entregando paquetes alimenticios que les van a permitir a ellos por lo menos asegurarse la alimentación 15 días, un mes, a fin de que ellos puedan buscar una forma de cómo resarcir esos daños, ¿verdad? Han sido hasta hoy, Ernesto, un total de 3,000 paquetes entregados en San Dionisio, Conchagua, Sonsonate, Tecoluca en San Vicente, y cada paquete pues incluye una dotación de granos básicos, avena, es decir, se ha organizado un paquete alimenticio que reúne las condiciones relativas a la cantidad de kilocalorías necesarias por el grupo familiar. Entonces, en Usulután, por ejemplo, se entregó en el caserío El Limón, El Icaco, La Cañada, caserío Capitán Lazo, La Arenera, Las Conchas, Narváez, Las Flores, Santa Rosa, El Flor, Colonia Paniagua, Botoncillo 1 y 2, en Sonsonate, en Acajutla, en Conchagua, en la Colonia Obrera, Cantón Las Tunas, en el Bajo Lempa también, en muchas comunidades del Bajo Lempa, y ahora se sigue el operativo de asistencia humanitaria y después vamos a las islas, porque hay algo bien importante, no hay que olvidar las personas. Y el presupuesto con el que trabaja se activa a partir de la declaratoria de emergencia que hizo la Asamblea. Exactamente. ¿O cada quien maneja su propio fondo? Porque entendería yo que antes había una ley, que la ley facultaba también a tener su propio fondo. Sí, el famoso FOPROMID, ¿verdad? Sí. El Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres. Entonces, sí. Exactamente. Entonces, es una combinación de dos cosas, Ernesto. En primer lugar, decirle a usted y a la población que tener un estado de emergencia nacional permite no solamente comprar, ¿verdad?, de manera expedita los recursos necesarios, que ahora se están viendo pues en la entrega a las personas, ¿verdad? Sino también echar mano de recursos de instituciones, porque hay que valorar que no solamente es el hecho de tener los paquetes alimenticios, hay todo un aparato, digamos, hay todo un aparataje logístico que se monta para poder brindarle a las personas esta asistencia humanitaria, que tiene que ver con almacenamiento, transporte y obviamente después rendición de cuentas, que es parte del trabajo, ¿verdad?, que se hace. Así es que insisto, ahora mismo estamos en la entrega de los paquetes. Este es algo que también está haciendo el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, obviamente de la mano y trabajando de manera muy articulada con las comisiones departamentales y municipales de protección civil. Vienen los vientos, para cerrar ya a nivel de conclusión. Vienen los vientos. Tenemos un sistema, creo que estará predominando, de alta presión, que está empujando un frente frío hacia el país, por lo cual vamos a tener vientos y un poquito de temperatura baja. Vienen los vientos, probablemente un descenso significativo en las temperaturas. Hay que cuidar a los niños, adultos mayores. Y bueno, luego vienen los incendios forestales, Ernesto. Bueno, pero eso será más adelante, Dios no quiera que así sea. Lo cierto es que hay que seguirse cuidando de la garganta. Este servidor ya está superando la situación de garganta que a todos nos ha afectado mucho, ¿no? Ha sido por lo menos 2 o 3 semanas. Y medio muy crítico. Sí, 2 o 3 semanas se mantiene, entonces hay que cuidarnos. Gracias, Luis Alonso, por habernos acompañado. A usted, Ernesto, y a los amigos televidentes que nos han acompañado en este Gracias momento. Y felicidades por la buena labor y el trabajo desarrollado durante la emergencia. Gracias, lo hacemos con mucho gusto. Gracias, les agradezco. Por mi parte, eso es todo por hoy.
Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.